experiencia profesional en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles del Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, y actualmente en el WSP Perú. Fabián Pérez se ha especializado en la aplicación, estudio y enseñanza de mecanismos de prevención y gestión de conflictos, análisis de conflicto y evaluación situacional, diálogo, negociación y creación de consenso. Así también en evaluación de aspectos sociales de estudio de impacto ambiental e implementación de procesos de participación ciudadana, principalmente orientados a la gestión social de proyectos de inversión. Asimismo, en construcción y fortalecimiento del relacionamiento Estado, empresa, ciudadano y la búsqueda de soluciones integrativas en conflictos socioambientales relacionados con proyectos de inversión, especialmente minero-energéticos. Adelante, doctor Fabián, lo escuchamos con mucha atención y gracias por su predisposición, por esta ponencia que nos va a brindar. Gracias más bien, gracias por la presentación. Faltó decir que soy arequipeño e hincha la U, así que espero que eso no genere algún conflicto, más bien genere más consenso. Pero bueno, y ya fuera de bromas con lo que está pasando en Arequipa, lamentar esta situación. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Y efectivamente, y también quiero agradecer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Oficina de Gestión Social, y en general a quienes están presentes hoy, porque creo también que es importante reconocer cuando se tiene este interés y hay estos espacios. Yo quiero saludar el hecho de que hay estos espacios para poder saber, o en todo caso, para poder compartir conocimientos y experiencias. Y de eso se trata un poco lo que vamos a hacer en este tiempo. Listo. Vamos entonces a la siguiente, por favor, para entrar frente al tema. Porque vamos a hablar un poco de, seguro, algo que todos hemos escuchado, sabemos, pero que es importante siempre reconocer. Vamos a hablar del conflicto social, vamos a hacer un poco de esas etapas del conflicto, pero sobre todo nos centraremos en lo que es las herramientas de análisis del conflicto. Porque creo, y si me permiten brevemente, la conflictividad social se ha tratado en el Perú, digamos, de manera muy académica, de manera más consciente, con esfuerzos desde el Estado, con esfuerzos de las empresas desde los 2000. O sea, no significa que antes no había conflictividad, seguro que sí, pero la conflictividad tal como la conocemos ahora o la identificamos ahora en relación a proyectos, en relación a estas movilizaciones, en fin, es a partir de los 2000, que se tiene como un corte, y ahí es donde empieza el esfuerzo, tanto desde el Estado, desde la sociedad civil y desde las empresas privadas, para tratar de alguna manera de entender lo que era la conflictividad. Y hay que reconocer que al inicio todos éramos reactivos, incluyo porque es totalmente conflictividad social desde el 2003 más o menos. Entonces, éramos muy reactivos. Luego es que ya hacia unos años ya tenemos esta conciencia de la prevención. Pero bueno, vamos a tratar de definir o esbozar una definición de lo que es un conflicto social. Elementos claves. Primero, es un proceso. O sea, nadie se levanta, y siempre lo menciono en mis cursos, nadie se levanta un día a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y dice, bueno, ya tomé desayuno, me parece que es un día soleado, no sé, tibio, temperatura moderada, me ha dado unas ganas de tirar piedras a la carretera. No sé, de repente, ¿no? Me amanecí con ganas de incendiar llantas en una carretera. No, esa generación espontánea del conflicto podría darse en determinadas situaciones muy asociadas a accidentes, muy asociadas a incidentes, claro, inevitables, imprevisibles. Pero en la generalidad de un conflicto son procesos, y son procesos que, y ahí está la clave de la prevención, cuando entendemos que son procesos, son momentos, son etapas, son pasos que se van dando, es cuando
creo que estamos un poquito más cerca de poder entender mejor a los conflictos. Los conflictos son procesos. Empiezan con una carta. Y con una carta. Empiezan con una declaración de un actor que dice, por acá no va a pasar mi carretera o el puerto no va. Por decir cualquier proyecto. O una mina, que es lo más obvio que también escuchamos. Entonces, claro, uno dice, pero si no hay protesta. No, es que los conflictos son un proceso. Y tienen un empezar, una etapa temprana, vamos a llamarla así, donde justamente aparecen los conflictos, surgen los conflictos, y claro, en la medida que podamos advertirlo tempranamente, es que podemos también prevenir. Y también se da en el sector público en el momento que yo doy una ley o doy un reglamento o en el momento que yo diseño un programa o una política. Si no estoy atento a las potenciales consecuencias o riesgos sociales de mi decisión, podría generarse un conflicto. Yo no lo voy a ver en términos así de enfrentamiento, sino seguro hasta meses después o años después. Pero ciertamente creo que es importante entender que los conflictos son un proceso. Y de hecho es un proceso complejo, claro que sí. Y más en una sociedad compleja como la nuestra. ¿Ok? Esta no es una exposición social o antropológica, pero hay que reconocer que nuestra sociedad es compleja, nuestro país es complejo. Pero bueno, entonces es un proceso complejo donde todos son más actores. Por favor, eso también creo que es obvio, pero es bueno decirlo. Los conflictos se dan entre personas, dos o más personas. Para hablar de conflictos sociales, estamos hablando de una colectividad, de un grupo. No es Juan contra Pedro, sino es un grupo, ¿correcto? Un colectivo, que puede ser un sector de la sociedad, y ahí va una primera, digamos, no sé si atingencia es la palabra, pero sí comentario. Muchas veces generalizamos en los conflictos. Todos están en contra o todos están a favor. Y cuando escuchen el todos, el nunca, el siempre, el nadie o ninguno, en conflictos al menos hay que tomar reparo, porque son sectores mayoritarios, minoritarios, perdón, pero sectores al final, ¿ok? Sectores de la sociedad, del Estado, organismos públicos y empresas, obviamente, también. Que perciben, que sienten, que creen que para ellos la realidad les dice que hay intereses, necesidades, expectativas incompatibles. Después vamos a acentuar esta idea de la percepción, ¿no? Porque aquí están, creo, los tres elementos de un conflicto. Proceso, esta idea de la percepción, que es la manera que tenemos de entender el mundo, sea cierto o no, es como yo lo entiendo. Y para mí esa es la realidad. ¿No? Exagerando un poco, seguro, pero lo que quiero hacer ver es que la percepción es la manera, cada uno tiene una percepción distinta sobre el mismo. ¿Okay? Y luego, claro, esa percepción ya no distinta, sino contraria, genera una controversia y tenemos un... La siguiente. Ok, pero claro, muchas veces cuando uno, si yo les pidiera sin escribir palabra, dibujemos un conflicto, es probable que al dibujarlo pongamos un enfrentamiento. Es decir, alguien tirándole la piedra a otra persona. Había una definición de conflictos en animación que se hizo para un programa de prevención de conflictos, Prescon, creo que era 2009, y era interesante porque era una animación bien divertida, pero también bien lúdica y se entendía bien, pero que partía de eso, de que el conflicto representa un enfrentamiento y lamentablemente ya dejando de lado las caricaturas y poniéndonos en la realidad, la trágica realidad, en nuestro país ha supuesto más de 220, bueno, o Doctor 200. Fabián. Sí, disculpe. No, Sí, te escucho. continúe. Teníamos la percepción de que se le fue el audio, pero está todo bien. Continúe, por favor, Ya, gracias. perfecto. Sí, me avisan con toda confianza si hay algún problema para corregirlo al toque. Pero bueno, lo que les decía era que hay la percepción, la idea que conflicto es igual a violencia. Y claro, nadie quiere violencia en nuestro país.
ni siquiera en mi distrito, ni siquiera en mi casa. Entonces, claro, es como ver el conflicto, y entonces yo digo, es igual a violencia, no quiero conflictos tampoco, pero cuidado. Un primer punto claro que hay que señalar es que el conflicto no es igual a violencia, ¿ok? No es igual a violencia. O sea, la violencia es una escalada del conflicto que no ha podido ser manejada, que no ha podido ser debidamente atendida. Pues si vemos que la policía se enfrenta con la población, no es nuevamente, no es porque salieron decididos a que yo quiero enfrentarme, es porque en el ciclo natural de un conflicto llegamos a una crisis y esa crisis al no manejarla me lleva al pico máximo de intensidad que es un conflicto, que es un enfrentamiento, en este caso violencia. Pero por favor, conflicto no es sinónimo de violencia. Al contrario, se dice que los conflictos implican procesos de cambio que no tienen por qué llegar a violencia. El hecho que yo tenga un conflicto en relación a que considero que un programa, un planteamiento, un proyecto, una norma no está atendiendo todos los aspectos sociales, eso no representa que me tenga que ir a pelear o a marchar y quemar digamos, algo. No. Hecho, y tal vez más de uno lo ha visto, cuando llegan en algunos casos, cierto, cada caso es distinto, pero me he podido advertir cuando estaba en la PCM, cómo llegaban con sus bombos, con sus pancartas y, por ejemplo, a solicitar agua, el proyecto de saneamiento. Tú no veías que ellos querían pelearse ¿no? Y hacían sentir su protesta. Entonces, la violencia no es sinónimo de conflicto, el conflicto no es sinónimo de violencia, y más bien, lo que sí debemos evitar es que escalemos el conflicto a nivel de... Eso es lo que debemos evitar. Y oficinas como la que hoy nos convoca, además el Observatorio de Sostenibilidad Social, y en general equipos como los del EDPC, son los que ayudan a evitar esa violencia. ¿Y por qué? Porque la violencia supone la pérdida más grave de todas, la vida humana. Y eso es lo que debemos evitar. La siguiente. Bien, pero también es cierto que así como digo que el conflicto no es sinónimo de violencia, el conflicto sí es una señal de alerta. O sea, claro, alguien puede decir, ya, pero entonces digamos, una controversia no llega a ser un conflicto, una situación de violencia. No, es un conflicto. Pero sí es un sinónimo de alerta. Que hay algo que para un sector, conflicto social, para un sector de la sociedad, hemos dicho de las empresas, o del propio Estado, algo no está funcionando. Es necesario un cambio, es necesario una atención, es necesario alguna acción. O sea, si bien el conflicto no es violencia, no es signo de violencia, tampoco significa que el conflicto es igual a no hago nada. No, tampoco es así. No es que, lamentablemente, y debo decirlo, en últimas protestas de mineros artesanales, 15 días para la Panamericana y bueno, que sigan ahí. No, eso tampoco es así. Tampoco es así. O sea, la idea es que nosotros, es cierto, escapa la responsabilidad segura del ministerio, más del Congreso, pero lo cierto es que los conflictos, por favor, no se curan con el tiempo. Muchas personas dicen, déjalo, el tiempo pondrá todo en su lugar. O sea, puedo entender para una situación de romance, qué sé yo, algo pasó, bueno, pero un conflicto social, ¿no? El tiempo lo que hace sí es un poco bajar la tensión, eso puedo reconocer, pero el tiempo no soluciona los conflictos. Entonces, vean los conflictos como una señal de alerta. Cuanto más temprano reconozcamos esa señal de alerta y más temprano hagamos algo, mejor manejaremos el conflicto. La siguiente. Ok. ¿Y por qué es necesario manejar los conflictos, gestionar los conflictos? Miren, el BIP 2017
hizo un estudio en 200 proyectos que financiaba el BID en materia de energía, transporte, recursos naturales, infraestructura, 200 proyectos, ¿correcto? Y en ese análisis de 200 proyectos que financiaba el BID, ¿sí? en países como Brasil, Colombia, Perú, Chile, en fin, países cercanos, efectivamente se dio cuenta que muchos de esos proyectos, si no todos, tuvieron alguna situación de conflictividad. Y en el peor de los casos, incluso los proyectos se detuvieron. O sea, nunca se realizaron. Nunca se construyó el puente, nunca se construyó la infraestructura, el proyecto de energía o de minería, no se construyó. ¿Y todo por qué? Por la conflictividad social. Entonces, los conflictos sociales tienen un impacto en los proyectos. Obviamente lo primero es retrasar las obras, porque tú no puedes seguir con la construcción de la carretera o el mantenimiento de la carretera porque la gente la ocupó, porque la gente de la localidad cercana salió a reclamar, entonces eso implica un retraso. Y retraso sabemos, sobre todo en transportes, implica mayores gastos, sobrecostos. Ojo, en una reciente sentencia de la Corte de Arbitraje de CIADI, que ve todo lo que son los arbitrajes de inversión, eh, sancionan al Estado peruano al pago de una reparación económica a una empresa minera porque hubo un conflicto social que no le permitió a la empresa minera cumplir con su proyecto de inversión. O sea, lo que quiero decirles es, hay costos asociados. Retraso de realizar un puerto o un aeropuerto por conflictividad social, nos, o sea, siempre se dice que los conflictos tienen un costo económico, un costo social, que puede ser la vida de las personas o heridos, y un costo institucional también. ¿Por qué? Porque efectivamente comprometen metas institucionales. Si como país queremos alcanzar determinados indicadores de desarrollo, implica que debemos cerrar la brecha de infraestructura gigantesca que tenemos. Pero no vamos a poder hacerlo si es que los conflictos sociales empiezan a ser eso que va cortando ese proceso de desarrollo. Entonces, si bien decimos que los conflictos sociales me alertan porque algo no está fallando, o perdón, algo no está funcionando bien, también es cierto que yo voy a estar atento para que esos conflictos no escalen al punto que bloquee la realización de la obra, que impida que yo avance en el cronograma y que por ende se comprometan metas institucionales e incluso nacionales. Recuerden, todo proyecto de inversión está asociado a un objetivo de desarrollo, está asociado a cerrar una brecha, a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en tanto los conflictos impiden que se dé un proyecto público-privado, en el fondo está afectando la calidad de vida quizás de esas mismas personas que salieron a protestar, pero que claro, tienen el derecho de hacerlo finalmente. La siguiente. Eh, ok. Vamos a avanzar. También, obviamente, tenemos que poder identificar las causas estructurales. Los conflictos tienen dos niveles, nivel estructural y nivel particular. El nivel estructural tiene que ver con lo que vivimos día a día. Desconfianza institucional, desconfianza del Estado a las personas, de las personas al Estado, corrupción, digamos, esas causas de fondo que no hemos sabido resolver en nuestro país, no tendríamos tantos presidentes en tan poco tiempo. Entonces, esas causas estructurales muchas veces requieren respuestas estructurales de mucho más tiempo, de mucho más esfuerzo. Las causas coyunturales son el día a día, es el proyecto a proyecto. Esas sí podemos, quizás los consultores, quienes son gestores sociales, intervenir mejor.
Obviamente, si nosotros podemos evitar los conflictos, vamos a reducir esos costos, vamos a mejorar la calidad de las decisiones y de los proyectos, y vamos a hacer que el Estado sea legítimo frente a la población, porque supo manejar el incidente o el conflicto. ¿Okay? Y finalmente, creo que lo más importante, la gobernabilidad, que no es sino la capacidad del Estado de ser Estado en todos los rincones del país y hacer cumplir sus decisiones por un lado, pero también que los proyectos avancen de acuerdo a lo previsto. La siguiente. Entonces, tenemos como idea fuerza de lo que hemos podido conversar, es que el tiempo que nosotros usemos para gestionar un conflicto, sí les pediría que puedan apagar sus micros, por favor. El tiempo que nosotros invirtamos en gestionar, en revisar los conflictos sociales, en gestionarlos, va a evitar una crisis mayor. Como dije, cuando les digan, no hagas nada, deja que solito se arregle. No, un conflicto social no se arregla solito. Lo que hace es igual que el cemento, se solidifica el punto que después necesitas una comba para solucionar eso. Ya no necesitas el diálogo tiene etapas también. Entonces, lo que quiero llamar a la atención es a la urgencia que debemos tener cuando se presenta una situación de conflicto, uno, e incluso antes, como vamos a ver en estas siguientes láminas. La siguiente. Bueno, algunos datitos los pasaré un poco rápido porque sí les pido que ustedes estén siempre atentos a dos reportes. Bueno, hay varios, pero digamos que dos como son los, si quieren ver una idea de la conflictividad social a nivel nacional. El reporte de la Defensoría del Pueblo, que sale cada mes, y también el reporte de la PCM, que también sale mensualmente en relación con el número de casos. Y también hay un boletín Guyarnic que sale periódicamente también, interesante revisar, ¿correcto? Entonces, ahora, estos números están un poco distorsionados por toda la coyuntura política también, pero lo cierto es que nuestro nivel de conflictividad es alto, es alto. La siguiente, por favor. Me imagino que se están conectando de varias partes del Perú. Bueno, en relación con la conflictividad social, lo que me dice la Defensoría del Pueblo es que los lugares donde tenemos alto o muy alto incidencia de conflictos socioambientales, ahí ya me estoy restringiendo a los proyectos relacionados con proyectos de inversión y aprovechamiento de recursos naturales. Bueno, son Loreto, Puno, Cusco, Apurí. Y créanme que el caso de Loreto, por mucho tiempo mantiene esa característica de muy alto. Igual Cusco, igual Apurímac, pero Loreto es como, Loreto antes era Cajamarca, era el constante de muy alto. Ahora, no créeme que no hay tiempo ahora, pero sería interesante ver, además, si se dan cuenta, es como que la zona sur, Cusco, Apurímac, Puno, es alto. Correcto. Entonces, eso me tiene que decir algo también. O sea, por eso digo, les sugiero que revisen los informes, sobre todo si ustedes están viviendo en esas regiones, si ustedes van a desarrollar un proyecto de inversión en una de esas regiones, revisen, porque les va a dar una idea también del contexto social. Es importantísimo, hoy ya creo que todos lo sabemos, el medir el riesgo social antes de los proyectos. No, de la siguiente. Ok. Ah, perdón. Faltaba también mencionar, creo que es importante hacer. Regresamos un instante. Y creo que al final van a poder, o en el chat se puede compartir también, y al final de la presentación también está el Observatorio de Sostenibilidad Social, que es en el ámbito donde estamos teniendo esta importante charla, también tiene reportes, trimestral y anual. Claro, está basado en todo lo que es infraestructura de transporte y comunicaciones, que es la materia de su interés. Pero creo que es muy importante también, ya entrando a proyectos específicos, el poder revisarlo, porque
nuevamente, ese tipo de plataforma de espacios son importantes para la toma de decisiones. Vamos a ver que la etapa temprana de los conflictos está desarrollada o está enfocado en la toma de decisiones. Y yo tengo que tomar decisiones en base a información. Entonces, respecto a aspectos sociales, tendría que revisar PCM, Defensoría del Pueblo, y si estoy trabajando un proyecto de infraestructura, como no, el reporte que tienen trimestral y anualmente el Observatorio de Sostenibilidad Social. Bien, vamos. Ok, aquí yo quería lanzarme, porque como verán, he ido hablando, pero también es cierto que, muy breve, yo sé que somos bastantes, no les pido más de 300 personas, nuevamente, qué bueno, qué bien esta convocatoria. Y claro, alguien podría pensar por qué son los más frecuentes en nuestro país los conflictos socioambientales. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué los proyectos sobre carreteras, temas de telecomunicaciones, las antenas que se van colocando, puertos, aeropuertos, minas, proyectos de hidrocarburos y proyectos eléctricos, ¿por qué son los más frecuentes en el país? Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, cada una de las 300 personas aquí convocadas, tendremos una respuesta. Sí, no se preocupe, creo que esta es una pregunta para pensarla y reflexionarla cada uno. Pero me gustan las respuestas, uno, porque no son difundidos antes de su eh, ejecución, por la desconfianza, efectivamente. Sí, o sea, a ver, si yo tuviera que compartir con ustedes, finalmente no se realizan los estudios de consultoría, de consulta, perdón. Sí, también, porque es un cambio para la población y no la distribución de información, asociado mucha información. Efectivamente, gracias más bien por las respuestas, sigan brindándolas porque creo que enriquece a todos. Pero voy notando algunas cosas que me parece que tienen que ver. Uno, todo este tema de comunicar, todo este tema de informar, todo este tema de la población, y se los puedo decir, en el 2000, me consta, la gente, venía un director de un ministerio, le decía, señores, esto va a ser así, y la gente, ok, está bien, ya, gracias más bien por informarnos. Hoy, tiene que ir 3 ministros para informar a la gente, y la gente va a decir, no sé, no creo. No había presidentes y se hizo un bloqueo en Junín por la cartera central. O sea, nuevamente, creo que hay un tema de confianza, sí. Creo que hay un tema de desinformación, también. Creo que hay un tema de capacidad, también, es cierto. De consulta pre insuficiente, de mecanismos de participación, creo que hay varios. Si yo tuviera que resumirlo brevemente, diría, creo que los conflictos son los más frecuentes en nuestro país porque ciertamente todavía, porque creo que es un proceso, está faltando recorrer bastante por lo que veo, todavía no logramos hacer que la población haga suyo esos problemas. Conozca lo suficiente información, tenga canales de comunicación adecuados y 3, no recojamos también las preocupaciones que pueden tener esos proyectos. Y entonces, si no hay una buena socialización, cuando no hay tampoco efectivamente un nivel de educación que me permita entender algunos aspectos técnicos, bueno, ahí deberían participar las autoridades para explicarle a la población, pero claro, en la medida que sean confiables para ello. Entonces, es una pregunta muy corta, pero muy compleja, muy compleja. Por eso es que se buscan herramientas para tratar de responder, de analizar los conflictos y tratar de entender la siguiente. Buena respuesta, debo decir. ¿Eh? Bien, un señor también se puso a pensar sobre este tema y se llama, porque está bien, todavía John Paul Leder. Bueno, es bien mayor para ser honesto. Y él lo pensó en relación a conflictos incluso más graves que los conflictos socioambientales, conflictos armados. Él en su vida estuvo en situaciones de conflicto muy fuerte, y ahí que él se dedica
a ser mediador, a participar en temas de resolución de paz y en mecanismos de paz. Y claro, él habla de la transformación de conflictos, que es en realidad toda una corriente, ¿correcto? Que dice, claro, los conflictos revelan que algo está mal. Entonces, o como consecuencia, tenemos la oportunidad de cambiar eso que está mal. Y suena obvio, ¿no? O sea, no es desconocer el conflicto, es aceptar el conflicto y aceptar que te dice que algo no está bien. Entonces, sentémonos, conversemos, revisemos y pensemos sin llegar a la violencia y con los oídos bien abiertos para escucharnos entre nosotros y veamos. Por último, sí, tal vez no cambia toda la decisión, tal vez no cambia toda la situación, pero se va mejorando. Dos, algo que ya lo mencioné y por eso lo reitero aquí. Los conflictos son entre personas. O sea, no es edificios, no son instituciones. Las instituciones son personas que tienen y deben tener una legitimidad institucional, sí, pero realmente somos personas. Y como personas, yo creo que podemos entenderlo. Siempre he creído eso. Así que él refuerza esa idea. Y claro, hay que entender a las personas, dirá. Ok, podemos construir la paz desde arriba, digamos, forzándola, presionando, o desde abajo. Y claro, es más lento el camino, pero es más estable. Porque claro, vas tejiendo, es como ir tejiendo niveles y vas fortaleciendo. Entonces al final tienes, digamos, un tejido social, por ponerlo de alguna manera, que nos lleva a pensar que es posible un país en conjunto. Recuerdo que escuché a alguien que decía, el Perú es un país conflictivo, el Perú realmente quiere, las personas de Perú dialogan, o sea, se cuestionaba eso. Yo creo que sí, pero hay que ir construyendo. Y espacios como el observatorio, espacios como estos, son los que nos deben llevar a reflexionar. Yo creo algo, y perdón que rápidamente salga un poquito, la revolución de las pequeñas cosas. O sea, yo cambio, mi entorno cambia un poquito. Y cual efecto mariposa van generando una ola de cambio. Pensar que, sí, pero yo no soy ministro, pues, entonces yo no puedo cambiar las cosas. Catito, tú eres ciudadano. Tú cambias en tu entorno y en tu entorno generas un efecto que, si los demás lo entienden, lo comprenden y además se suman, empieza a generar la revolución de las pequeñas cosas. Pero bueno, vamos. Definitivamente este es un proceso a largo plazo. Y yo creo que después de más de 200 años de historia, ya deberíamos tener claro que tenemos que dialogar como peruanos. Y como tal, sentarnos, reconocer nuestras diferencias, pero también reconocer que estamos en un mismo país, que somos todos y que debemos salir adelante. Suena a mensaje de candidato, pero por más que suene así de filosófico, en el fondo es eso. Pero claro, replicado en cada instancia, en cada mesa de diálogo, en cada proyecto, en cada obra, en cada situación de conflicto. Hay que mirar hacia el futuro. Claro, porque cuando yo miro en corto, es bien fácil. A ver, para que no me hagas problema, ¿qué quieres? Y te soluciona el problema. Pero no me hace conflicto, ¿ya? Sí, no te hago conflicto. Listo. Corto plazo. Porque cuando venga otro dirigente, me va a hacer otro conflicto. Entonces, además que hay un tema moral y ético ahí, pero finalmente lo importante es ir construyendo a largo plazo. Por favor, la siguiente. Ok, entonces, el liderazgo, John Paul Liderazgo. Sí, totalmente de acuerdo, Ana María. He sido funcionario mucho tiempo para servir. De pensar que el ciudadano es el fin. Pero bueno, regresando a John Paul Liderazgo. Él, en esa reflexión que hace, dice, ok, 3 elementos claves en un conflicto. 1, persona, 2, proceso y 3, problema. Si tú logras entender estos 3 elementos,
vas a poder gestionar mejor un conflicto o evaluarlo mejor. Vamos uno por uno. Por eso le llama las 3P. Esta metodología de análisis de la conflictividad se llama las 3P. ¿Por qué 3P? Persona, proceso y problema. Vamos a estar así. Vamos a cada una de ellas. La P de persona, para ponerlo simple, responde a una pregunta. Bien. Cuando yo pienso en personas, estoy pensando en la pregunta, ¿quiénes son las partes en este conflicto? ¿Cuál representación de una película o de una obra teatral o de una situación? Antes, un ratito antes, un instante. Tiene que ver con los actores, ¿ok? Porque son parte de. Y nuevamente, ya dijimos, los conflictos son personas. Ahora sí la siguiente, por favor. Porque en la siguiente ya distinguí que hay niveles también dentro de los actores. Están los principales, los primarios. O sea, nuevamente, imaginémonos una película, imaginémonos una obra teatral, son los protagonistas, esos que salen en el cartel, esos. En el caso de los conflictos sociales, imagínense, ¿quiénes tienen que firmar el acta? Esos que firman el acta suelen ser los actores primarios o principales. Claro, si la comunidad no acepta, no hay solución, o sea, no, tiene que aceptar. Entonces, ese es el actor principal. Después hay los secundarios, que suelen estar alrededor de los primarios. Típico caso, asesores. Asesores de todo tipo, tanto a nivel del Estado como a nivel de las poblaciones, que cuentan también con asesores, ONG o asesores técnicos. Claro, ellos no deciden, pero sí influyen en la decisión. ¿Cuántas veces cuando nos preguntan algo, volteamos a nuestro asesor o a una persona de mucha confianza y esperamos que nos haga un... Claro, con asentir la cabeza, está diciendo, está bien. Ese no tomó una decisión, tú la vas a tomar, pero tú buscaste su aprobación o desaprobación. Ya, ese es el actor secundario. Influye, ¿correcto? Y finalmente, el actor terciario, que ya tiene que ver con otro nivel de intervención. No van a solucionar en sí, ellos no van a resolver de manera directa el problema, pero van a intervenir para ayudar a las partes a solucionar. Y por eso el Estado, las oficinas de gestión social y diálogo suelen tener ese rol terciario. La siguiente. Pero claro, recordemos algo, ya lo dijimos, conflictos son entre personas. Y las personas son lo que sienten y lo que piensan. En su conjunto. Entonces, somos lo que sentimos y lo que pensamos. Hay que tener muy en cuenta el nivel de emociones, de sentimientos, porque a veces vamos cargados a las mesas de diálogo, a protestar por la indignación que tengo de que no hay un apoyo. Entonces, o no me están entendiendo, o no se está logrando nada. Y claro, por eso está asociado además a la percepción que yo tenga del conflicto. Y como dijimos, la percepción es la manera que tenemos de entender lo que nos rodea. O sea, para mí, no sé, yo recuerdo siempre había la discusión del asfalto y del tipo de asfalto. La gente decía, no, yo quiero asfalto. No, pero señor, se le explicaba técnicamente. No. Claro, ellos no comprendían en realidad ni la calidad, no tenían una idea fija. La percepción es así a veces. Entonces tenemos que ser conscientes que las personas puedan tener ese nivel de percepción y también pueden tener este nivel de emoción. La siguiente, por favor. Ya estamos un poquito más nada más. P, proceso. Ya acá, ya lo dijimos, el proceso es la dinámica. Un conflicto nunca es igual siendo la misma controversia, las mismas personas en dos momentos distintos. No.
Los conflictos son dinámicos. Entonces, la idea del proceso es conocer cómo ha sido la historia del conflicto. En eso los argentinos son buenos, la escuela narrativa de mediación. Es una escuela que lo que te dice es, todo conflicto es como una historia. Entonces tú tienes que conocer la historia. Algunas son historias muy largas, entonces enfócate en los últimos incidentes. Pero lo importante es, no resuelvas sobre la crisis de hoy, sino entiende de qué se trata. Y para eso tengo que saber qué pasó. Es la segunda pregunta. Primero era quiénes, personas. Ahora es qué pasó, cómo fue el proceso. La siguiente. Y ahí, claro, en el proceso, ya lo habíamos dicho, hay fases. Entonces hay una fase temprana, que aquí es donde incluso hay una fase previa, como dije, toma de decisiones. Cuando ustedes tengan que tomar decisiones sobre un proyecto, programa o política, siempre hagan un análisis o de riesgo social o de implicancia social. No, pero el proyecto es bien bonito, le va a ayudar a todo el mundo. No, haz tu análisis de riesgo social. Seguro va a salir nulo, bueno, nulo mínimo, está bien, perfecto, pero haga. Porque ahí es donde vas previniendo conflictos. Pero bueno, a veces empieza estas primeras señales de tensión o descontento. Luego ya, cuando no se tratan estas primeras señales, va escalando. Es como la fiebre. Si no toman la pastilla a tiempo, la fiebre va a subir. Así de simple. Es igualito. Claro, la crisis es el pico. Y en ese sentido tenemos que actuar para prevenir, porque generalmente ahí es donde tenemos el problema de la violencia. Bueno, ¿cómo se suelen solucionar los conflictos en el Perú? Dialogando. Claro, la idea sería cómo los prevenimos, también debería ser dialogando, pero será materia de otra conversación. La idea es bien simple. Los procesos de conflicto pasan por una etapa, no son eternos. Lo que tiene una etapa de escalamiento y después una etapa en la cual ya entramos a dialogar. Y finalmente desescala para poder llegar a acuerdos, ¿no? En el Perú la mayoría de los conflictos sociales llegan a este nivel, porque tenemos esa capacidad. Por favor, la siguiente. Ya. Buenas tardes de nuevo. Disculpen la interrupción, doctor. Es solamente para recordar a los asistentes que llenen el formulario de asistencia, ¿ya? Ese formulario está en el chat y recordemos que ello es importante para, no solamente para registrar la participación, sino también para la emisión de la constancia. Eso es todo. Continúa, por favor, doctor. Gracias. No, gracias a usted, a buen tiempo, ya estamos ya en la recta final, como se dice. Ok, entonces, en este proceso, en este análisis del proceso, analizar la comunicación es importante, ¿no? Y claro, porque si tú identificas, y para eso tenemos videos, o podemos ver videos, o podemos ver, o estar presente en una reunión, una sesión, y vas a ver, pues, si es un lenguaje cortante, la comunicación no es fluida, sino más bien es de ataque, un lenguaje en el cual tú ves que se confronta, además que se entiende, ya te vas a dar cuenta que va a ser un conflicto muy complejo. Si la comunicación también es muy fría, y cuando digo fría es que puro dato, está bien para una sesión técnica. Bueno, si es una sesión técnica, está bien, se necesita hablar de datos técnicos. Pero si estoy hablando con la población, no debería ser tan frío como solo datos técnicos. Tiene que ir acompañado de algunos otros aspectos clave. ¿Correcto? Recordemos, conflictos son entre personas. Entonces, entre personas tenemos que poder entender, ¿no? Y es posible, o sea, es posible manejar. Y para eso es importante, quienes toman decisiones sobre quiénes van a estos espacios de diálogo, siempre busquen enviar a personas que tienen un perfil de escuchar y obviamente saber expresarse en las condiciones en las que va a enfrentar. De acuerdo, Ana María, la comunicación empática. Exacto. Poder reconocer la emoción del otro. Poder asumir posición del otro. En fin.
Bueno, sí, hoy con las redes sociales tenemos que la mitad de cosas que están en el internet son fake. Entonces tenemos que controlar mucho esa información, recurramos a las fuentes, evitemos creer en me dijeron, nos dijeron, yo vi un TikTok, y más bien tenemos que tratar de canalizar toda información por una vía que sea legítima para ambas. La siguiente. Ok, la última P. Entonces la última P ya habla del problema mismo, de la dimensión sustantiva. Claro, la primera era de las personas, de los actores. La segunda era del proceso, de cómo hemos llegado aquí. Y la tercera va a hablar del problema. ¿Qué estamos discutiendo? Y es importantísimo, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos un problema y cuando se sientan las partes y exponen sus puntos, resulta que no había tal problema. Que era un tema de, yo entendí. Bueno, está bien, yo creo que está bien porque finalmente nos entendimos, ¿correcto? Pero aquí es importante precisar qué estamos discutiendo. ¿Y por qué es importante precisar qué estamos discutiendo? Porque es a partir de definir bien estos temas de agenda, estos puntos de controversia, que voy a ver si voy a poder tomar una decisión u otra. Si yo no defino bien y hablo en términos muy generales, ¿cómo voy a firmar un acuerdo que diga, sí, reconocemos que estamos de acuerdo? ¿De acuerdo en qué? Si no lo he detallado, si no lo he discutido. La siguiente. Entonces, claro, aquí ya viene algo que efectivamente se llama el modelo del iceberg. ¿Por qué? Porque para ser honestos, así suele funcionar el 80% de los casos, creo. Es decir, las personas vienen con una posición, un reclamo. Y eso es lo que vemos, y eso es lo que escuchamos. Eso está en el memorial, eso está en la carta, en el pliego de reclamos, en el memorial, ahí está, la posición. Excelente. Pero lo que no se suele decir o no suele venir ahí son los intereses. Y es bien simple la relación. La posición, lo que yo reclamo. El interés, ¿por qué lo reclamo? Otra vez, la posición es mi bandera. Yo quiero esto. Me opongo al proyecto. Perfecto. El interés es por ti. Recuerda, ¿no? Ok, 99.99. La gente no es de capricho. Siempre tiene algo. Siempre tiene algo. Un interés económico, político, un interés de reivindicación social, un interés electoral, ahora que estamos en elecciones. Va a tener un interés. Siempre, que además sean intereses legítimos, legales, por favor. Entonces, esa parte, como un iceberg, no se ve, o por lo menos no se ve claramente. Y ahí es trabajo de los gestores sociales y de los gestores de conflicto, encontrar este fondo del iceberg. Porque cuando tú trabajas sobre ese fondo del iceberg, tus acuerdos suelen ser más sostenibles. La siguiente. Esos intereses muchas veces están asociados a, como lo dije, a temas muy, muy de intereses propios, dije económicos, políticos, electorales, temas de seguridad. Yo me quiero sentir seguro que esto va a ser así. Más aún en un grado de desconfianza tal en que vivimos. Entonces, porque viene un representante del Estado a decirme algo, no sé, no tengo esa seguridad. Entonces, quizá mi oposición en el fondo es un tema de dame seguridad de que eso va a ser así. Un tema de identidad, un tema de reconocimiento, como dijimos, y a veces es un tema de recursos económicos, que quizás es la parte más compleja. ¿Dónde vemos? ¿Dónde sacamos? La siguiente, por favor. Ok, entonces, esas tres P que lo hemos visto como persona, proceso y problema, o sea, quiénes son actores en el conflicto, cómo fue la historia del conflicto y qué estamos discutiendo, persona, proceso y problema. Claro, tienen que integrarse para analizar. Ya yo veo, ¿no? Esta persona tiene esta posición, tiene este interés. Ah,
El conflicto viene de estas situaciones en específico. Esta es la historia. Mira, eso que tú vas a proponer ya se propuso hace 3 sesiones y nadie aceptó. Pues obviamente ya no voy a ir a proponer lo mismo. Para eso te sirve este análisis. Te prepara. Te prepara para intervenir con conocimiento, con manejo. Porque de lo contrario, si no lo integran los tres, vas un poco a ciegas. Ya lo que sí, respeto, confianza es fundamental, totalmente. Y la transparencia también. Y de parte del Estado, más aún. Pero sí es cierto, o más que cierto, lo que quería enfatizar es esta idea de que tenemos que ir preparados. Muchas veces nos confiamos. Me ha pasado y aprendí a la mala, como se dice, en que no debes confiar. Tienes que prepararte. No, yo tengo 20 años haciendo esto, nadie me va a enseñar a mí cómo manejar una mesa. No, no. Tienes que preparar. Tienes que hacer tu análisis de conflicto y tienes que estar preparado para las sustancias del conflicto. La siguiente, por favor. Ok. Quiero cerrar esta charla. Voy a atender por ahí algunas consultas breves, pero enfatizando 3 ideas que se resumen en esta frase de gestionar conflictos no es evitar el desacuerdo, es entender su estructura profunda para transformar. En el fondo es, ojo, la vida en sociedad, más aún en un país como el nuestro, multicultural, diverso, en fin, complejo, va a generar. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es prevenir y gestionar adecuadamente. Porque en tanto podamos hacerlo, vamos a poder vivir en una convivencia que nos ayude, lo que dijimos, a integrarnos más como sociedad y como país. Y a reconocer que hay cosas que pueden estar mal. Perfecto, podemos cambiar. Pero si nosotros, lamentablemente, no hacemos ese esfuerzo y nos centramos en rápido solucionar las cosas, tal vez no estamos entendiendo la lógica de lo que está detrás. Nuestro país ya hace tiempo merece que tengamos esos procesos de diálogo en distintos niveles y que permita hacer que nuestro país se desarrolle sostenible. Creo yo que eso es importante. Tengo algunas preguntas aquí. Daisy, ¿qué pasa cuando dentro de los conflictos de intereses personales y políticos por medio de los dirigentes comunitarios? Lamentablemente eso pasa, más aún en estos tiempos. Entonces, yo, por ejemplo, debería hacer mi análisis y tal vez mi análisis de 3P me dice, mira, este no es el momento para reunirme. O sea, si la comunidad me dice, no, yo quiero reunirme ahorita con usted. Oye, a puertas de elecciones, sabiendo que ese que es el presidente de la comunidad va a postular a un puesto en el diputado, congresista. Entonces, claro, ¿qué hacer? Primero es leer bien el contexto para ver si es el momento. Como ustedes saben, estamos en una coyuntura electoral, cada vez va a ser mayor. Entonces, se sugiere evitar espacios de diálogo en este tiempo, porque hay mucha incertidumbre finalmente en lo que va a pasar. Y después, ya pasó todo y la idea es tratar de insistir mucho en el fin. Por ejemplo, si estoy hablando de una carretera, de un puerto, de un aeropuerto, esto debe beneficiar a una colectividad, a un sector. Entonces, el beneficio tiene que ser colectivo, no individual. ¿Cuál es el mejor indicador o métrica para medir y analizar el escalamiento de conflicto? Interesante ahí la pregunta de Ángela. Mira, puede verse de distintas maneras. Uno puede ser el número de personas. A ver, la Defensoría tiene uno interesante, que es las acciones de violencia. Pueden ser las acciones de violencia que se registran. Entonces, eso puede ser un indicador. Otro indicador puede ser el tema del número de heridos, número de personas fallecidas. No debería ser 0 siempre, lamentablemente no lo es. Otro puede ser más asociado al cumplimiento de metas, o sea, esos conflictos retrasaron los proyectos en un determinado momento, sí, no, y cuánto fue el porcentaje
avance que se perdió, por ejemplo. Entonces, te diría que habría que ver indicadores dependiendo de el enfoque que uno quiera darle, pero sí es bueno tener algunos indicadores que me digan cómo voy yo. O sea, por eso otra vez la importancia de este observatorio, porque el observatorio es eso, es cómo vamos. Y en el cómo vamos tenemos que ir tomando decisiones. El observatorio o en general los indicadores te dan una situación y ahí tú ya tomas decisiones. Daisy, ¿cómo actuar con coordinados en referencia a derecho a la resistencia, bloquean vías y amenazan con daños en infraestructura? Bueno, Daisy, lamentablemente la idea es evitar llegar ahí, ¿no? El derecho a la protesta existe y todos tenemos, pero cierto es que eso no está, y el Tribunal Constitucional desde hace muchos años lo indicó, no implica acciones de violencia. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que ahí ya pasa por un proceso de sensibilización previo, de tener que ir hablando con ellos, de anticiparle lo que les decía. O sea, yo conozco a mi comunidad, o en todo caso debería conocerla. Yo sé que es una comunidad que rápidamente escala en conflicto. Entonces, debería ser capaz de evitar en algún momento, ¿correcto? Es decir, de prevenir esa situación. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto social y crisis? ¿Cuál es primero? José Salazar, buena pregunta. En realidad, el conflicto social es un solo proceso. La crisis es el pico. Entonces, si tuviera que haber una diferencia, es que la crisis es una etapa álgida, es la etapa de mayor intensidad del conflicto. Tal es así que cuando tú solucionas una crisis, cuidado, muchos piensan que ya con la mesa de diálogo que solucionó el paro, con eso se solucionó el problema. Revisa bien tu acuerdo, porque puede ser que solucionaste y levantaste el paro, pero no levantaste el conflicto. Entonces, en buena cuenta, el conflicto es ese proceso y la crisis es una etapa, un pico dentro de ese proceso de conflictividad. ¿Qué opinas de la gestión con comunidades trabajando en prevención? No sé, eso no, claro, no, totalmente. A ver, yo creo lo siguiente, y voy poniendo algunos puntos claves que quisiera también compartir con ustedes. La gestión de conflictos se ha evolucionado. Las oficinas de gestión social y diálogo creo que se han enfocado mucho, opinión muy personal, por favor, en diálogo y conflicto. Conflicto y diálogo. Y está bien, porque era la crisis que enfrentábamos día a día. Vaya que sí. Pero en lo que debemos trabajar es en la gestión social. O sea, la gestión de conflictos está bien cuando tienes el conflicto. Pero lo que tú has dicho es cierto. ¿Cómo evito eso? Gestión social. Ya, relacionamiento. Por eso decía, todo proyecto, todo programa que el Estado quiere hacer, toda obra pública. Oye, pero no hay conflicto. Es que esa gestión social que hacemos en realidad previene los conflictos, sin llamarle prevención de conflictos. Cuando yo le informo a la persona, va a haber este proyecto con estas características, ya estoy previniendo conflictos. Y se llama gestión social. Pero bueno, es un detalle que podríamos conversar horas. ¿El diálogo es un instrumento para abordar la conflictividad? Sí, yo creo que es un instrumento eficiente para abordar la conflictividad. Y de hecho para prevenirla y para gestionarla. Yo sé que muchos de ustedes dirán, mesas de diálogo no sirven, son mesas de paseo, mesas de... Me mecen, el diálogo está desgastado, yo lo sé, el diálogo es sordo, me lo han dicho, no sé. Pero yo diría que el mecanismo en sí funciona. Lo que va a pasar es que lamentablemente los actores, otra vez vuelvo al análisis, los actores a veces no tienen capacidad para dialogar, no tienen capacidad para decidir, o su estrategia es no llegar a nada en esos acuerdos de diálogo. Entonces, no es culpa del mecanismo en sí, es culpa de las estrategias que pueden tener las partes a veces. Pero yo creo que el diálogo siempre será la mejor manera de solucionar un conflicto. Ahora, hay límites también. O sea, ya, si vamos a un tema de orden público, tendrá que entrar la fuerza policial porque no queda otro. Bien, pero ya ese es el límite, ese es el paso. Pero yo creo, me consta en mi paso por la PCM, que Perú tiene formados buenos gestores. De eso estoy totalmente seguro, y muchos están en el Ministerio de Transporte. Claro, Miriam, sí, el diálogo siempre se cumple en los acuerdos, efectivamente. O sea, es donde tú ratificas la confianza, pues. O sea, yo dialogo con alguien que me cumple
con lo que dice. Ah, yo confío en él. Perfecto. Listo. Sigo dialogando. Claro, cuando ya no me cumple, entonces ahí empieza la desconfianza, ¿no? Cleider, ¿cuál sería la mejor estrategia que se podría utilizar en un proyecto de carretera donde se va a reconocer afectaciones prediales, pero este proceso de pago de demora y se tiene que empezar la ejecución? Yo creo que, a ver, algo que he aprendido en mi experiencia es que las personas siempre van a preferir, que no hay que ser absolutos, ok. La gran mayoría de casos, van a esperar que tú les digas las cosas como son. Ojo, no significa que no les va a gustar, porque es probable que no les guste lo que le vas a decir. Pero prefieren eso a que tú ocultes la información. Entonces, a veces hay que ser transparente. Hay que ser transparente, señores. Este es el proceso. Lamentablemente, quisiéramos que sea más rápido, pero bueno, es este el proceso. O sea, decirles cómo es el proceso, animarlos a entender, explicarles que no, digamos, ahí íbamos con este tema de la información, la sensibilización, el compartir la información y decirle, y explicarle por qué se demora finalmente un pago. Pero sí, y eso sí, me permito, estoy abusando un poquito de la confianza, pero me permito, sí, o sea, es porque voy a cumplir. Eso de que yo digo algo, pero para ver y salir del paso, no. Señor, se le va a pagar en 6 meses. Es porque sé que en 6 meses se le va a pagar. Pero si yo conozco que no dura 6 meses, sino 9, le diré, señor, 9 meses. No, pero ¿para qué le dijiste? Si tú sabes que no, hay que decir que son 6. Porque nuevamente, lo que usted me ha puesto, transparencia, confianza, información veraz. Y nuevamente, las personas van a renegar, te van a mirar mal, no te van a dar pan la próxima vez que vayas. Pero van a entender finalmente, la gran mayoría, no digo todo, pero la gran mayoría va a entender y se va a esperar los 9 meses. Y ahí después seguro compartirá algún refrigerio contigo. Bueno, creo que Romy dice de manera cultural, sindical. Sí, a ver, entiendo por dónde puede ir la pregunta. A ver, sí, es cierto que hay un tipo de conflicto que tiene que ver con muchos temas ideológicos que son los más difíciles de abordar porque no es fácil cambiar de pensamiento de las personas. Ahí mi sugerencia siempre ha sido en escuchar, en respetar y tal vez redefinir la estrategia. Es decir, finalmente muchas veces son los líderes políticos los que tienen esa ideología marcada. Por favor, todos tenemos derecho a tener la ideología que nos parezca. Entonces, libertad de pensar. Pero, obviamente, eso no implica que por esa manera de pensar yo tenga que quemar cosas. No, eso es. De ahí a eso hay una gran diferencia. O sea, lo que voy yo es, identifiquen bien a sus actores. Porque tal vez digan, oye, no, mira, lo complicado es con él, entonces tal vez vayamos con él con temas técnicos. O vayamos con el asesor, porque el asesor sí entiende temas técnicos. Y esta discusión no es ideológica, es técnica. Entonces cambio la estrategia, la defino. La última. O las dos últimas. Existiendo acuerdos suscritos, ¿cómo podemos prevenir nuevas demandas de actores sociales a un sistema de acuerdos que están en? Uy, esa es la pregunta del millón. Y sí, es cierto. Ahora, ni el Estado, ni las empresas, ni la sociedad somos buenos cumplidores de acuerdos, para serles digo. Las comunidades que pese a que han firmado, no cumplen. Hay empresas que pese a que han firmado, no cumplen. Con todo y notaría de por medio. Y hay el Estado, ya hay varios casos en los cuales tampoco cumplen. Entonces, ¿qué hacer? Primero, revisemos bien los acuerdos sobre los cuales vamos a firmar. Firmemos lo que se puede cumplir. Si ustedes hay algo que no se puede cumplir, no lo firmo. Yo sé también que me ordenaron, tú no regresas si no vienes con un acuerdo. Sí, seguro. Pero el costo de hacerlo sin tener la seguridad que voy a cumplir puede ser mayor. Entonces, tengamos muy claro nuestros compromisos. Y aquello que nos comprometamos, cumplamos. 1. 2. Tenemos que involucrar a quienes realmente toman decisiones. O sea, a lo que voy es, yo puedo ir a gestionar. Seguro me mandan a mí, yo voy, gestiono todo acá.
pero yo sé que es la oficina de presupuesto la que da el presupuesto, no yo. Entonces, desde antes que vaya, yo ya me tenía que haber sentado con el de presupuesto. A ver, señores, miren, nos van a pedir esto, nos van a pedir lo otro. ¿Hay presupuesto? Sí, no, de esta manera, sí, de esta manera, no. No sé. Involucren a los que toman decisiones técnicas y decisiones presupuestales. Involúcrenlos desde el inicio. Porque también, si yo voy sin esas armas, yo puedo filmar lo que sea, pero ese no es, pues, la idea de solucionar conflictos, ¿no? Y recordemos, y avancemos, y ejecutemos nuestros acuerdos, reforcemos la idea de que yo cumplo, no sé tú, pero yo cumplo, reforcemos esa idea. Ok, muchas veces, cuando se está en proceso de diálogo, se ofrecen o pactan acuerdos con la comunidad, nunca se cumple con la empresa ejecutora. Bueno, ahí también creo que el ministerio, no sé qué tanto, y ya no me quiero meter en funciones que no conozco muy bien, qué tanto se puede supervisar esos acuerdos también. Se puede por lo menos estar, que se sienta el acompañamiento del Estado. Sé que muchas veces se hace ese acompañamiento, así que, y es bueno en ese caso mío. Ok, la última ya de Kleider. Bueno, ya estaba respondida. Listo, yo creo que se socializa el proyecto Stella Cortés. A escuchar conmigo, pero estas no aceptan porque señalan que no se les tuvo en cuenta y la consulta previa falló y para la expresión aparecen los conflictos. Sí, ahí ya hay un tema más complejo todavía que es la consulta previa. Y ahí sí ya hay una parte hasta legal, porque hay requisitos para que se dé la consulta previa. Yo me animaría en ese caso, Miriam, no, Kreider, que, bueno, bueno, que en ese caso, ojo, más allá de la consulta previa, que es un procedimiento especial, particular y que requiere un conocimiento del Estado, por favor, hay todo un proceso de participación ciudadana. La participación ciudadana no requiere que tú seas político, se da desde el inicio. Entonces, cuanto más generen esos espacios de discusión, que puede ser tan simple como preparar un papelito y formar a la gente que está ahí, un afiche, pegarlo un papelógrafo y decir, mañana empezamos las horas consisten en esto. No sé, o sea, no tenemos que complicarnos mucho para hacer que las personas conozcan, se informen. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, creo que eso es algo que yo quería compartir por un tema de tiempo. Sí tendría que quedar aquí la presentación, las presentaciones buenísimas, y en todo caso, a través del observatorio, estar atento a cualquier consulta que pueda. Listo, agradecerles más bien por la invitación nuevamente. Las gracias a usted, doctor Fabián Pérez. Ha sido una ponencia muy nutritiva, creo yo, para todos nosotros, los profesionales inmersos en este mundo de la conflictividad social. Hemos visto pues que su ponencia se ha basado, nos ha detallado lo que es un conflicto, el impacto en los proyectos de inversión, de programas y políticas de Estado. Hemos visto la transformación de los conflictos, ¿no? Y las personas también que participan en él en su calidad de actores, a quienes, como usted muy bien ha dicho, es muy importante realizarles un mapeo, ¿no? También hemos visto las estrategias en comunicación, a utilizar en la gestión de conflictos, en fin, una serie de temas que estaban en las diapositivas, y también nos ha dado mucho gusto que hemos visto una participación activa en los casi 400 asistentes que han estado en esta sesión, ¿no? Que ha durado casi 1 hora y media. Respecto a las preguntas, asistentes, hemos visto que el doctor Fabián se ha tomado su tiempo para responder, ¿no? Se han dado preguntas referidas a las estrategias de comunicación, a las diferencias entre conflictos sociales y crisis, sobre métricas para medir los conflictos, el desescalamiento, etcétera, ¿no? Bien, ahora me dirijo a los participantes. Queremos recordarles que al finalizar este módulo se van a habilitar las grabaciones para que lo puedan visualizar y o completar las sesiones necesarias para la obtención de la constancia de participación. Eso se dará al final del primer módulo, y ahí vamos a indicar cuál es el link para la descarga. Doctor Fabián, una vez más le agradecemos mucho su participación y lo nutritivo que ha sido para nosotros. Gracias a usted y gracias a todos los profesionales que han participado y a todo el público asistente. Recordarles también
que la próxima sesión está programada para el 30 de abril con un tema muy interesante también. Ahí vamos a ver lo que es negociación. El título de esa sesión se llama Negociaciones Estratégicas. En mayo estaremos viendo comunicación eficaz, en junio construcción de ideas, y bueno, recordar que estos temas van hasta diciembre. ¿Ya? No se olviden, por favor, registrarse en el link de asistencia de hoy día. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les agradecemos mucho, mucho su participación. Muchas gracias con todos. Perdón, la clase del 26 de marzo. Sí, la clase del 26 de marzo sí se va a realizar. Ya lo hemos mencionado, que se va a mencionar el tema gestión de riesgos sociales que pueden paralizar proyectos. Gracias. Perdón, Hasta luego. una pregunta. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy amables por Gracias participar, a todos. por estar atentos con sus preguntas, sus participaciones y todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Es posible que nos faciliten la grabación de la primera sesión, por favor? Sí, gracias Nancy. Las grabaciones van a estar disponibles al final del módulo. Ahí nosotros vamos a indicar a través de los correos o de repente en la última sesión de este módulo, no de la capacitación, sino de este módulo, ahí podemos indicar cuál es el link para que inicien las descargas de todo el módulo, que entiendo son cuatro sesiones por módulo. No, tres, claro, son 4 módulos, entonces son 3 sesiones por módulo. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Permiso.